Voy a empezar con una leve... Claro, pues vamos a hablar entre nosotros al fin y al cabo. Voy a empezar, sí, vamos a empezar con una leve introducción. Bueno, bienvenidos todos a la mayor colaboración de referentes argentinos liberales de derecha y presto de la historia de YouTube. Hijo de puta. Ya me conoces, soy tipito enojado, voy a estar siendo moderador de esto, porque si no es un caos. Y vamos con las reglas. ¿Qué? Tenías el micrófono apagado, Álvaro, siempre cuidándote. Sí, siempre atento, como Boy Scout. Vamos con las reglas. Una, las preguntas con donaciones se van a leer todas juntas al final de este directo. Así que acuérdense, por favor, de que si van a hacer preguntas con donaciones, pongan el nombre de a quién le preguntan, porque yo la voy a estar leyendo y haciendo las preguntas a la gente, ¿ok? Bueno, ¿listo? ¿Todo bien? Bárbaro. 2. Está prohibido insultar. Me gustaría que sean educados y que no digan groserías. Cualquiera que insulte en el chat va a ser bañado por pelotudo. ¿Listo? ¿Está claro? Eso ya, perdón, eso es a los forros que estén escribiendo en el Esos chat. son los forros que más vale que se... Sí, muy todos bien, los putos... muy bien. Sí, ¿ok? Bueno, buenísimo. Sean educados. Son los comentarios más divertidos, viejo. No puedes saltar a más. ¡Ey! Sí, es verdad. Al menos, a ver, si son zurdos y comentan, sí van a ser bañados. Si son, no. Al contrario, no. Pero aceptamos todas las ideologías, sean bienvenidas. Mira, podrán ser baneados, pero no van a poder ser bañados. Claro. Si son zurdos. Vamos a empezar con un monólogo de el tiempo que se requiera. El tiempo que se requiera, estoy siendo simbólico, Álvaro, por favor, 3 minutos. Y el monólogo que vamos a empezar es básicamente cada uno va a explicar por qué es importante o por qué es importante que estemos haciendo esto. Porque más allá que nos estamos divirtiendo haciéndolo, en realidad tiene un fin. Así que Presto, te cedo la palabra si querés empezar. Bueno, el monólogo inicial arrancaba con... Es que vos tenés que explicar por qué estamos todos reunidos acá y por qué es importante. Bien. Bueno, creo que la importancia de que estos jóvenes referentes se unan es para dar una batalla que, como yo siempre digo, tiene que ser la batalla cultural, a pesar de nuestras pequeñas diferencias. Álvaro, Danan, De Peroncho, Tipito, Iñaki, no pensamos todos iguales, pero tenemos un objetivo en común, que es ver un país grande, rico, que nivele hacia arriba y no hacia abajo, donde los debates, justamente, tengan un piso y que ese piso no decaiga, donde no se reproduzcan, más allá de, y con esto no quiero sonar chicanero, las Ofelia Fernández. Creo que ese es el punto, pero no por Ofelia en cuestión. Ofelia es una persona que está, digo, cualquiera, las Vicky Dondas, si quieren. Entonces, por eso es importante que todos estemos unidos, más allá de nuestras pequeñas diferencias, y que esto también en algún momento se pueda ver en el plano político, donde los grandes referentes liberales se puedan unir a personas quizás de otros partidos con 20 puntos básicos, o 10 o 15. Nuestra república está pasando una situación muy compleja, muy difícil, que todavía hay un sector de la sociedad que está dormido y que no lo entiende. Los que estamos acá, cada uno desde su lugar está dando una batalla. No pueden ser del periodismo, otro de la parte, desde el humor, digamos, otro de la información, otro del análisis, etcétera. Pero estamos dando esa batalla. Y es importante que ustedes que están del otro lado también la empiecen a dar. Iñaki. Vos podés, Iñaki. Todos confiamos en vos. Bueno, Álvaro. No los escucho. Ok, Álvaro. Un segundo, para que no los escucho. Quiero mencionar que hay un cartel que dice que iba a estar en el lugar de Iñaki, pero bueno. No, para que yo no los escucho, boludo. ¿Qué hizo? Bueno, mientras Iñaki Esto fue acomoda todo por eso, hoy. podemos pasar a otro. Sí, Álvaro. Bueno. No, boludo, no los escucho. Yo voy a no los escucho, no los escucho. ¿Qué hiciste? ¿Qué muteaste? Boludo, te juro que no los escucho. Escuchan, que yo no los escucho. Refresca la página si no lo escuchas. No, que hable otro, boludo, no los escucho. No bueno, está bien, Bueno, mientras me puedo tocar la armónica. Álvaro, habla. Y se fue la concha del mono.
Se fue, Ahora se va a desarmar todo. se fue y se deformó todo, obviamente, ¿no? Bueno, Ahora pedimos Iñaki, disculpas a los que no, estén no. del otro lado, son cuestiones que pueden pasar. Sí, chicos, perdón, pero bueno, nada, cuando se conecte voy Ahora a... acá todo. Estoy dividido. Sí, 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 sí. Bueno, nada, recuerden que lo queremos muerto a Iñaki, pero bueno, ahí vuelve y y me desorganizó todo mal, pero bueno. Ay, cómo te quiero, Iñaki. ¿En serio? Claro, expliquémosles a la gente que a medida que entra uno y sale, se deforma toda la gráfica y ahora Sí, seguramente Iñaki, Iñaki por más que aparece. no... Ahí está. ¿Escuchás? Bueno, escuchame bien. Por más que no Ahí los escuche la escucho, próxima perdón. vez, ¿sabes? Por más que no escuche la próxima vez, no salgas. No, bueno, disculpe, Ahora no soy escuchaba, Gana. no escuchaba. Claro, porque se me chotea todo. Soy Álvaro Sicarelli. Perdón, boludo. Todos lo No sabemos podía a entrar, eso no ya. podía entrar. No podía entrar, perdón. ¿Qué hiciste, Ah, Iñaki? pero tenés cuidado con ¿Ves? eso. Por eso porque- después le hacemos bullying. ¿Te das cuenta de No, por qué boludo, no después podía entrar, se lo juro por Dios, no me lo Está escuchaba. bien, está bien, no está bien, está bien, podía ya fue, ya fue. entrar. Escuchá, Ahora la gente va a entrar y va a pensar que escuchá. soy yo. Ya fue, ya fue, ya fue. Vamos, vamos, seriedad. Álvaro, rescatanos de El esto. único. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo voy a Pero arrancar quedaron con- los nombres todo mal, Yo boludo. estoy en eso, No, Danan. déjenlo hablar en Don't serio. worry, porque si no es Danan. cualquiera esto. I got you, Danan, no te preocupes. Álvaro. ¿Ahora sí? Sí, 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 todo tuyo. Perfecto. El Bueno, piso tuyo. a ver, parafraseando a Marx y él parafraseando a Hegel, decía que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa. Y lamentablemente la Argentina y el mundo está viviendo una situación en la que la tragedia política y económica, combinada con una pandemia no vista hasta hace por lo menos más de un siglo, está poniendo en riesgo los cimientos de todos aquellos valores éticos que defendemos y en los que creemos. Y son estas situaciones en las que se aprovechan los enemigos de la libertad para aparecer y con sus garras destructivas dar sus zarpazos y destruir la democracia, la república y todas las formas de libertad. Y bueno, a mí me parece importante que aquellos que ponemos nuestro nombre, nuestra cara, nuestro trabajo, nuestro tiempo, podamos hacer este tipo de reuniones para intercambiar ideas, formas de acción directa frente al avance de estos enemigos en común que tenemos. Así que bueno, celebro que estemos todos acá. Bueno, Danan, ya que se reorganizaron en el orden increíble, porque lo había dicho Álvaro y se puso adelante. No sé cómo hizo. Pero ahora se me organizaron de vuelta. Danan, vos podés. Genial. Yo creo que están pasando muchas cosas que nadie dice. Todas las fantasías húmedas que tenían los kirchneristas, los militontos, estas fantasías húmedas de que porque gobernara la oposición había que compararlo con los golpes militares, con los desaparecidos, esto de disfrazar a un hippie que se ahogó de un desaparecido y torturado en plena democracia, esto del relator oligofrénico de fútbol que decía cuando estaba terminando el último mandato de Cristina y se sabía que iba a asumir Mauricio Macri, decía que él ya presentía cómo volverían los vuelos de la muerte, unas cosas absolutamente... Bueno, a ver, no es nada nuevo esto de adoctrinar a través del miedo a la sociedad, ¿no? Fíjate lo que dicen hoy mismo. ¿Cómo sería esto si gobernara la oposición? Estaríamos todos muertos, etcétera. Pero digo, todas estas fantasías de desaparecidos, de torturas, de ejecutados por la fuerza represora del Estado, estas fantasías húmedas que han tenido los kirchneristas, que salían con las maestras a decir dónde está Santiago Maldonado, que tomaban lista en los colegios diciendo Santiago Maldonado, que tomaban lista en los hospitales preguntando por Santiago Maldonado. Digo, ayer se supo de otro desaparecido en democracia, que es un chico de 22 años, que no aparece desde el 30 de abril, ¿sí? Que se lo vio por última vez en Origón, en provincia de Buenos Aires. A este muchacho, que lo detuvieron los controles de la
la cuarentena, un chico de Pedro Luro, Facundo, su nombre. A este muchacho que lo detuvieron los controles, se lo tragó la tierra. Días después, fue lo de Luis Espinosa en Tucumán. A Espinosa, a Facundo, se le suman esta chica Magalí Morales, que también fue detenida por violar la cuarentena y apareció suicidada, ¿sí? En un calabozo, un suicidio único porque tenía marcas de autodefensa, según los peritajes. Y lo mismo ocurrió con el chico Marangüello, un chiquito de 16 años, al que detuvieron por violar la cuarentena y apareció suicidado en un calabozo, un chico de 16 años. Entonces digo, están pasando cosas con las que ciertos militontos fantaseaban y están mirando todos para otro lado. Hay desaparecidos en democracia, hay ejecutados en democracia, porque a Espinosa le encontraron que la bala con la que lo habían matado venía de un arma reglamentaria, es decir, fue la policía de Mansur. Y estas cosas nadie las dice. No hay una parafernalia como la hubo con Maldonado, que ni siquiera había sido ejecutado por gendarmería. No hay una parafernalia como cuando se utilizó el cadáver de este pobre hippie para hacer campaña en las elecciones legislativas. Y digo, ¿qué está pasando? Que estamos viviendo un momento con reminiscencias de lo peor de lo peor, bajando a la gente de un colectivo por no tener un permiso circulatorio que viola por completo el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, que es nuestra ley máxima. Y los militontos miran para otro lado, la oposición está muy tibia, y los medios de comunicación, ahora hay periodistas que están llorando porque los persiguen, como si se hubieran olvidado que fueron perseguidos. Los periodistas que se quejaban durante el gobierno pasado porque no les gustaba el catering que había en Casa Rosada, y ahora, bueno, tendrán que ver si les gusta el catering que hay en el penal de Devoto. Digo, me parece que tenemos que estar acá también por eso, para decir lo que nadie dice, para aprovechar que estos medios alternativos son precisamente eso, alternativos, que nadie nos baja línea, que podemos informarnos directamente con las fuentes y podemos transmitir lo que nadie más transmite. Creo que eso es un poco nuestra misión como comunicadores, desde donde lo hagamos, desde el periodismo independiente, desde el humor, desde lo artístico, desde lo analítico, e incluso desde lo militante. Esa es la visión que tengo y celebro que estemos aquí. De Peroncho o Don Greener. Bueno, estaba escuchando a Alan y sentía como si estuviera mirando alguno de sus editoriales de la radio. Bueno, agradezco la iniciativa que tuvimos entre todos que se pueda llevar a cabo. Y es interesante el nombre que elegimos, me parece, esto de libertad o tapar bocas. Habíamos inicialmente hablado del tema del tapabocas y decíamos que quizás parecía que estábamos en contra de los tapabocas. Y pensamos en esto de tapar bocas porque es precisamente lo que se está haciendo, para remitir un poco a esta censura que se viene dando últimamente. Yo recientemente, precisamente, hice un video donde hablaba del tema de la censura. A mí justamente me borraron la página de Facebook, tenía 150.000 seguidores, y muchos habrán notado que, por ejemplo, si uno se pone una nota de Data24, del perfil del portal de noticias de Presto, muchas veces te dicen, no, es una fake news, no, te bloquean, te dicen que es una fake news, que es spam, o quizás alguien que hace alguna opinión. Después, bueno, Presto, si después quiere hablar de eso, también podría aportarse bien interesante. Pero te lo ponen como que la única verdad es lo que dicen ellos. En este video lo que mencionaba es que muchos de los que habrán sido bloqueados en Facebook, que les habrán borrado los comentarios o las publicaciones que hayan hecho, quizás están poniendo algo de, no sé, de Infobae o de lo que sea, y te lo bloquean diciendo esto, que es spam o que es una fake news, y te dice muchas veces que el verificador es chequeado, y si uno mira la página de chequeado te va a decir que chequeado se fija, por ejemplo, en lo que dice el Ministerio de Salud. Es decir, que la única verdad es lo que está diciendo el Poder Ejecutivo. Y si uno no está en sintonía con lo que dice el Poder Ejecutivo, si uno los critica, te borran lo que hayas escrito y te bloquean. A la primera vez te bloquean un día, después 3, después 7, después un mes. Por haber dicho algo que no es lo que está diciendo Ginés, por no haber dicho la versión oficial. Y encima encerrados en nuestras casas. Así que nos encierran en nuestras casas y si encima queremos quejarnos, no nos dejan. ¿Dónde te vas a quejar si no es por una red social? Así que bueno, ahora se viene la marcha del 9 de julio
esperemos que la gente intente manifestarse de esa forma, porque evidentemente cuando uno se intenta manifestar por redes sociales, no se puede porque te censuran, porque no va en sintonía con lo que dicen los medios afines al gobierno y el gobierno en sí. Está bien. Iñaki. Bueno, yo más que nada sumando un poco a lo que dijeron todos, pues, lo que todos dijeron fue bastante interesante, con un hilo bastante en común, que es esto de cómo estábamos antes, de qué nos quejábamos antes y a qué pasamos a quejarnos ahora, ¿no? Antes nos quejábamos de cuestiones capaz un poco más allá de las básicas, porque las básicas las teníamos cubiertas. Uno podía mostrar su desencanto con el gobierno, uno podía criticar funcionar el gobierno en televisión y la verdad es que no pasaba nada. Nunca un llamado, por lo menos según lo que yo tengo enterado, era algo que se podía hacer. Y hoy nos vemos con por ejemplo, un Alberto Fernández que chicanea a Cristina Pérez o chicanea a varios periodistas. Vemos que hay diferentes cosas que antes no estaban o no eran parte de la típica y hoy nos preocupan como por ejemplo lo es Vicentín, que expropia empresas, o por ejemplo el duelo terrorista. Con lo cual me parece que hoy hay que duplicar los esfuerzos que hacemos y ser muy claros en qué es lo que queremos combatir. No podemos ya separarnos por cuestiones que no son necesariamente el núcleo de lo que nosotros pensamos, porque nos estamos olvidando de lo que tenemos enfrente. Y enfrente tenemos un enemigo muy poderoso y un monstruo muy grande que es completamente distinto y poco parecido a lo que teníamos antes enfrente. Antes podíamos estar de acuerdo o no con algo, pero dentro de todo, como dije antes, no solamente uno podía hacer eco de eso, sino que hasta podía militar por un cambio dentro de eso. Hoy la verdad es que siento que hay que ponerle un doble esfuerzo y hay que cuidar lo que dimos por asegurado. Y agregando un poco más a lo que dijo Danan, es esto de una doble vara, de una doble moral, y le quería agregar a lo que dijo Danan, lo que es Milagro Sala y el caso Cuomo. ¿No? Luchamos por los pueblos originarios, queremos que Milagro Sala, que es una presa política, se libere, y después vemos lo que sucede con Mansur, que es peronista, Coqui Capitanich, eso no. El de... sí, fue Capitanich. Claro, Capitanich en Chaco. Y vemos que nadie sale a decir nada, con lo cual es desesperante, la verdad. Así que en cuestión yo creo que es eso. Hay que manifestarnos de la manera que sea y hay que ponerle mucho huevo a lo que va a hacer este gobierno. Bueno. Cierro yo esta parte con unas palabras y después pasamos a la segunda parte. Yo más o menos lo voy a ir guiando, cosa que no nos volvamos locos. Yo voy a aprovechar la oportunidad que tenemos casi 5.000 personas y que esto lo va a ver un montón de gente más después, para pedir algo muy puntual. Hace un tiempo ya que varios docentes me vienen escribiendo el mismo mensaje por Instagram. Me dicen que después de que ven mis videos y mencionan que vieron mis videos en grupos de WhatsApp de profesores o en la misma sala de profesores, se encuentran de que hay más gente que piensan como ellos. Mis videos y los de todos los que estamos acá tienen una función muy específica, que la gente piense. Y no necesariamente como nosotros, simplemente que se cuestionen las cosas que antes daban por sentado. Y aunque eso está pasando, lamentablemente estamos en una carrera. Este gobierno se está ahogando y mientras más tiempo pasa, más invasivos, más violentos, censuradores y ladrones se vuelven. Y si no estamos atentos nos pasan por arriba. No hay que tener paños fríos porque nuestra inacción concede. Necesito que formen parte de la solución. Le hablo a la gente que nos está mirando. Necesito que realmente se involucren. Necesito que se expresen. Necesito que se acerquen a los partidos opositores. Necesito que vayan a las marchas. Y sí, entiendo perfectamente cuando muchos me dicen que ir a una marcha es cambiar nada. Que un cúmulo de gente no es pasar una ley o convencer a un político. Pero mostrarse tiene algo único, un efecto contagio. Hay alguien allá afuera con la fuerza, la influencia o el talento para cambiar las cosas y se quedan parados por miedo. No hacen porque piensan que están solos. Tenemos que mostrarles que no es así. Entonces quizás vos que estás mirando no seas el líder que vamos a seguir, pero sí podés ser la persona que lo va a inspirar. Y así que no tengas miedo a protestar porque el miedo es contagioso y hoy necesitamos que todos se animen. Salí y mostrarle por la tele a tu próximo líder, a nuestro líder, a la persona que nos saque de toda esta mierda, ¿sí? Que no tiene que tener miedo y que puede seguir el camino que él quiere sin que le va a pasar nada. Porque sabes que es cierto de que algo va a pasar. Esto no va a terminar bien. Pero no nos pueden hacer algo a todos. Y mientras más seamos,
menos posibilidades de que nos pase algo. Bueno, el segundo tema es lo que se viene, o sea, el golpe que nos espera, la economía, números y comparación con otros países. Ahora va a ser medio libre. El que quiera hablar, levanta la mano y yo le doy la palabra. Listo, presto. Y después Álvaro. Ah, bueno. ¿Querés vos, Álvaro, primero? No tengo ningún problema en cederte. Bueno, gracias. Lo que se viene, yo creo que estamos ante un gobierno, como bien vos decías, Tipito, y decían todos los muchachos aquí, que ha perdido el rumbo. Alberto Fernández no sabe, y esto lo repito porque tiene que quedar bien en claro, el presidente Alberto Fernández no sabe cómo salir de la cuarentena, no sabe. ¿Alguien está haciendo ruido con el teléfono, con el algo que están tocando? Ok. Bueno, Sí, estuvo. Ahí volvió. Sí. Bueno, entonces prosigo. Mutense, listo. Los que no están Prosigo. hablando, bloqueen sus micrófonos y que Un solamente... poquito Ajá, y echando de ganas, digo. Muten los micrófonos y listo. No Ahí sé cómo se está. mutea. Ah, no, Ahí ya estaba, era Iñaki. Ah, que era Iñaki. Hoy los problemas técnicos son los enemigos de Iñaki. Bueno, entonces, sigo. Hoy el presidente Alberto Fernández no sabe cómo salir de esta cuarentena. El presidente, desde que asumió, creo que tuvo la peor... lo peor que puede tener un presidente, que es gobernar dos cosas. Intentar gobernar a la vicepresidente o a la presidenta en funciones, que es Cristina Fernández de Kirchner, y tratar de gobernar un país. ¿Mm? Punto número uno. Punto número dos, ellos asumieron sin plan económico. Ellos fueron a las elecciones sin plan económico. Llegó enero, febrero, marzo, no tenían plan económico y tampoco lo tienen ahora. ¿Cuál es el futuro que veo yo en la República Argentina? Persecución a los opositores, particularmente a los opositores más críticos, no a esos diputados o a esos senadores serviles que están en Cambiemos pero les agachan la cabeza, sino a personas como Elisa Carrió, de la cual ya se habla que Cristina mandó la orden de detención. Está casi confirmada la detención de Mauricio Macri. Lo que se dice tanto de las puertas adentro del oficialismo y de la oposición es que Cristina no va a dejar que Macri, lo que Cristina quiere es que Macri vaya preso antes de diciembre, que hasta ahí sería una cuestión de, a ver, bueno, peleas políticas, pero pasa algo. La independencia judicial, donde están todas las causas de Cristina, están cayendo. Y ella persigue a las figuras más importantes. Ahora C5N empezó con una operación de desprestigio a Patricia Bullrich. Por eso creo que lo importante es estar con las antenas abiertas. También la persecución a periodistas. Me puede gustar mucho o poco Majul, pero yo voy a estar al lado de Majul. No se puede criminalizar una fuente periodística. No se puede. Yo soy periodista, recibo información de todos lados, a veces información de gente del oficialismo, a veces de la oposición, a veces policías, y a veces te contacta gente que está ligada a los servicios. ¿Y cuál es el problema? El problema no es el periodista, son los servicios. Me parece una locura. Entonces, ante un gobierno que hace agua por todos lados, intenta tapar todo con las causas. ¿Mm? Del plano económico, ¿qué se puede decir? Estamos destruidos y esto va a costar muchísimo recuperarnos, muchísimo. Ya la mayoría de los economistas liberales y no liberales que no están en el gobierno hablan de que la pobreza va a ser más del 50%. Estamos hablando que más de la mitad de la República Argentina va a pasar a la pobreza. Ni hablemos de pobreza extrema, de marginalidad. Entonces, tomando las palabras de Tipito, es o nos unimos todos o nos pasan por encima. Y a veces cuando alguien se queda en la casa, ese alguien era más importante en la calle que en la casa. Álvaro. Bueno, yo tengo muy pocas virtudes, pero de las pocas que tengo es la honestidad intelectual. Y si estamos pasando este trágico presente, es producto de un penoso pasado también. Porque si hemos llegado a tener de nuevo como gobierno a una organización criminal dedicada a la instauración de un modelo
autoritario, totalitario, empobrecedor y oligárquico en los términos rusos del término, es porque desgraciadamente durante 4 años un gobierno del cual yo fui funcionario, del cual fui yo expulsado como un animal, producto de haber dicho todo lo que hoy los mismos dirigentes de ese gobierno entonces le dicen a la expresidenta, pero por temor y por pudor y por buenismo no le decían, tuvieron la terrible mala praxis política y la peor mala praxis económica que le entregó en bandeja el gobierno a estos criminales. Porque si no aceptamos eso, no vamos a poder encarar la solución del futuro. Eso punto número 1. Porque acá todo tiempo pasado fue mejor, claramente, en comparación con este presente, pero este presente es consecuencia de las malas decisiones tomadas también en el pasado. Eso hay que asumirlo. Y a mí no me pueden correr porque yo no solamente he sido funcionario del gobierno de Macri, sino que yo desde el 2014 que estoy en la conformación de lo que después fue el espacio Cambiemos. Y tengo que ser responsable con la ciudadanía en asumir, porque alguien lo tiene que hacer, decir, nos equivocamos y nos equivocamos mal. Subestimamos al adversario mal. Menospreciamos las advertencias económicas mal. Nos gustaran o no los economistas que nos lo decían y no prestamos atención. Le dimos pauta publicitaria a los enemigos declarados de la libertad y en nombre de la libertad permitimos que la agencia Telam y que los medios de comunicación manejados por el gobierno de Mauricio Macri fueran los medios de difusión de la opinión de criminales como Eve de Bonafini, y eso en nombre de la libertad. Y eso no se tiene que volver a repetir con la estrategia del futuro que esperamos. Porque si no lo digo yo, que fui parte, me transformo en aquello que digo combatir, que son los tipos que son incoherentes y con mala fe intelectual. Punto número 1. Punto número 2. Sistema político. Claramente vamos a un sistema político de 2 grandes coaliciones. La coalición populista, colectivista, autoritaria, que ya la conocemos, que es el Frente de Todos, que está en una guerra interna por el poder y la caja, y el que no lo quiere ver, bueno, claramente no analiza todo el contexto completo. Este gobierno bifronte, este jano diabólico que tenemos mitad en la Casa de Gobierno y mitad en el Senado argentino, no solamente se está llevando puesta las instituciones, se están llevando puestos ellos mismos, porque obviamente se discuten y se pelean la conducción, y del otro lado tiene que haber una gran coalición republicana. Pero ¿cómo se llega a esa coalición republicana? Bueno, les pido por favor a los que hoy conforman parte del post-Cambiemos, los 3 partidos que lo componen, más el supuesto Frente Centro-Derecha que se estaría conformando con los movimientos libertarios, los conservadores democráticos, los ex-expertistas, que por favor aprendan de las experiencias de la Alianza y de Cambiemos para no repetirlas en su conformación, no repetirlas en cómo llevar adelante el proceso electoral y lo que le vamos a proponer a la ciudadanía, y si llegamos al gobierno no repetir, por favor, los mismos errores. No digo de gestión, porque todo gobierno es perfectible y todo gobierno puede dar marchas y contramarchas porque es una cuestión de la propia condición humana, pero dirá, a ver, ya el fuego amigo y el error no forzado al 2023 con toda la experiencia que tenemos sería imperdonable. ¿Terminaste, Álvaro? Perfecto. Yo quiero... recuerden que cualquiera que quiera tomar la palabra me levanta la mano y yo lo pongo en la lista. Nuestro problema económico no es menor. De hecho, yo diría que no tenemos una crisis por el estilo hace mucho tiempo. Dentro de 6 meses nosotros vamos a estar hablando sobre gente que está viviendo en la calle y tiene hambre. Esto es así, esto es real. El gobierno ya se dio cuenta que incluso la medida que toman ellos, que es la emisión monetaria, es algo que no se puede hacer más en el tiempo por muchas razones, las obvias que generan inflación. La otra es porque las mismas personas a las que le deben plata le van a poner como condición de que dejen de hacer esta huevada. Se nota que se la pusieron de condición porque tuvieron que reducir en muchos casos muchas de las huevadas que están haciendo. ¿Sí? Realmente se viene algo duro. Así que no quiero sonar repetitivo en esto, pero de verdad,
no podés pretender que las cosas cambien si no formás parte del cambio, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con partidos puntuales. Puede ser del espacio político que se te cante, porque te voy a ser honesto, todos los espacios políticos se van a unir en un solo frente para las elecciones presidenciales. Entonces, podés pertenecer al espacio que vos quieras, vas a terminar estando del lado opuesto de lo que hay que realmente pelear. Así que involucrate, forma parte y no tengas miedo. Hoy se inició, hoy no, ya se cumplieron ¿cuántos? 110 días más o menos de la cuarentena desde que empezó. Y ahora nosotros empezamos a tener efectos del coronavirus que, yo qué sé, a esta altura son reales, no son reales, pero ponele que lo sean. Ponele que empiece la curva porque era lo obvio que iba a pasar. Bueno, nosotros somos el cuarto o quinto país con mayor impacto económico por el coronavirus y tenemos ¿cuántos muertos? ¿1000? ¿2000? O sea, realmente es un chiste. Nosotros no podíamos tomar este tipo de cuarentena. No significa que no había que hacer nada, pero no podíamos tomar este modelo. Había un montón de modelos para tomar y tomamos el incorrecto. Nosotros, incluso, te voy a decir algo peor. Lo que está pasando en Argentina es tan grave que jode hasta a nuestros vecinos. Jode a Brasil porque lo atrasa en un camino que se estaba alejando de la mierda de Lula. Jode a Chile porque en este momento están decidiendo un montón de cosas que están en juego, donde se están debatiendo cosas que parecen absurdas, pero hasta el punto de que se está debatiendo la propiedad privada como derecho. Entonces, jodemos a todo. Es muy, muy fuerte lo que está pasando. Va a terminar con muchos muertos, con mucha pobreza. Pero yo te aseguro algo y te lo prometo y te lo firmo donde quieras. Si nosotros salimos a las calles, ¿sí? Y nos confrontamos a la mierda que tenemos hoy en el gobierno, no importa qué tan mal lo hagamos, va a haber menos muertos que si no salimos. Eso te lo puedo asegurar, ¿sí? Asegurar. A esta gente no le importa nada. Su único fin es robar. Y porque ellos quieren un peso más o un peso menos, te van a matar a tu abuelo de hambre, te van a matar a tu hijo de hambre, porque quieren un peso más o un peso menos, ¿entiendes? Por papeles, ¿sí? Entonces, hay demasiado en juego para que la gente se quede callada. Chicos, ¿alguno quiere tomar la palabra? Tanan. Perdón, yo quiero contar que Iñaki no sé si está escuchándonos. Iñaki sí. No sé si. No sé. Iñaki, ¿nos escuchás? No, me parece que no, por eso. No. Bueno. No sé. Solamente habría que decir eso, pero bueno, ya que levanté la mano, aprovecho para acotar. Que sí, que estamos hablando que principalmente el problema que se viene es lo económico, evidentemente, que estamos, como se dice siempre, acostumbrados a un populismo con viento a favor. De hecho, así fue. Bueno, yo hago muchos videos de revisionismo histórico, así que es un poco lo que vengo hablando siempre. Pero cuando fue el primer y segundo gobierno de Perón, Álvaro podría sumar mucho a esto, imagino, porque de estas cosas son las con las que suelo hablar, de las que suelo hablar con él. En el primer y segundo gobierno de Perón, precisamente, fue cuando se empezó a decir que éramos el granero del mundo, justo después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron, hasta ese momento eran los mejores términos de intercambio de su momento. El trigo estaba muy requerido en todo el mundo y ya veníamos siendo una de las 10 potencias mundiales. Así que Perón pudo hacer populismo con una buena base, como digo, éramos de las 10 potencias mundiales, y encima con muchos ingresos. Así todo, cuando se fue Perón decayó considerablemente la calidad de vida, el PBI per cápita. Y después los mejores términos de intercambio de la historia del país fueron con la soja, en el periodo de que estuvo Kirchner, que estuvo Cristina, etcétera. Que hay que decir que los términos, cuando uno habla de términos de intercambio internacionales, estamos hablando de algo externo, no estamos hablando de algo que hizo Néstor. No es que Néstor hizo que estuviera requerida la soja, que la soja estuviera cara. No es que, bueno, es gracias a nosotros. No, para nada. Sin embargo, bueno, ni que hablar que después, hay economistas que miden que los términos de intercambio, es decir, para que no sepa, la venta de commodities, de soja, de trigo, etcétera, hacia el exterior, era un 30% por arriba, haciendo la comparación a precios de la primer y segundo gobierno de Perón, un 30% por arriba de esa época. Es decir, fueron los mejores términos de intercambio de la historia, y así todo, Cristina se fue con un 35% por el medio de inflación, 30% de pobreza, desempleo, el país frenado, sin crecer, un montón de cosas
súper graves con los mejores términos de intercambio de la historia. Ahora estamos en una crisis, así que ahora no sé cómo van a hacer populismo. Como digo, Perón hizo populismo en una buena época, Cristina también. No sé cómo van a hacer para salir adelante ahora porque no es algo que manejen. Claro, con plata todos lo hacen. Con plata todos manejamos el país. Sin plata, bueno, ahí los tenés que la emisión monetaria de marzo fue el 30%. El 30% de la base monetaria se hizo en marzo. Así que hay gente que te dice, no, pero la emisión monetaria no produce inflación. Bueno, no te va a producir al mes siguiente, no es que al mes siguiente de golpe va a haber un montón de inflación, es algo que se va a ir viendo después. Obviamente esto es algo de lo que puede hablar mejor un economista, no yo, que apenas tengo nociones sobre economía, pero sé que evidentemente emitiendo dinero no se sale para adelante. Si no, es fácil, imprimimos 1 millón de pesos para cada uno y listo, somos todos millonarios. Nos dan en vez de, ¿qué 10.000 pesos de IFE? Dame 1 millón, listo, ya está, no hay nadie en la pobreza. Así que, sí, lo que estabas diciendo, que no tienen un plan económico, evidentemente. No tienen un plan económico y ya te lo dijeron cuando estaban en campaña. Les preguntaban, ¿qué van a hacer? No, bueno, no queremos decirlo, bueno, no más adelante. Evidentemente no tenían idea de lo que iban a hacer y es lo que estamos viendo. Tanam. Así que bueno, sí, eso es lo más grave, evidentemente, lo que se viene en cuanto a lo que es economía, pero también es muy preocupante toda esta persecución que hay ahora a los periodistas y lo que estaba diciendo en la presentación, introducción o como quieras llamarle, de este tema de tapar bocas. Por eso le pusimos ese título. Tanam. Agregar respecto de, bueno, ustedes tocaron muy bien todo el plano político, económico, agregar un dato, no sé si, no recuerdo ahora si fue la ONU o la OMS, que de hecho dijeron, lo que Tipito recién decía muy bien, que en los países pobres, en los países emergentes, de hecho, este tipo de cuarentenas como la que estamos teniendo ahora son contraproducentes. Digamos, están advirtiendo de, por ejemplo, ¿no? Dado que tanto nos cuidan la salud, supuestamente. Agregar un dato, no sé si no recuerdo si fue la ONU o la OMS, que de hecho dijeron... Alguien está con el... Sí, alguien se le escucha la transmisión mientras lo ve. Pobres. Sí, está escuchando la transmisión. Está muteado, Pres. Chicos, ¿a quién se le está escuchando la transmisión? Digamos, están advirtiendo de, por ejemplo... A Iñaki. Señor, le voy a hacer bullying, le voy a hacer memes. Y no nos está escuchando encima. Para que debe ser que no nos La escucha y por eso. OMS o la ONU, ahora no recuerdo, creo que fue la ONU, advirtió de 264 millones de nuevos casos de depresión. Muchachos, corten la transmisión porque voy a dejar de ser su amigo. No dice que no nos escucha, Iñaki. Ya no sé, Iñaki. No sé qué decirte, boludo. Está bien. No sé qué decirte. Ponete estos. Escuchá la transmisión de YouTube con esto. Para mí que la culpa es de Soros. Soros. Es de Soros, eso le pasa por ser masones. ¿Escuchaste, Presto? Deja de ser masón. De Fredericks, que no sigue Claro, patrulla. masón, presto la puta que te parió. ¿Qué te pasa? Bueno, ya está, ¿qué se va a hacer? Presto, boludo. Ahí está muteado Iñaki, lo muteé yo. ¡Ah! Encima lo muteaba. ¿Iñaki nos escucha ahora? Una dictadura la de Ah, Tipito, loco, boludo. no sé, no me carga el... Bueno, agrego un interrogante, básicamente. Bueno, pará. Sí, todo bien. Pará, yo lo hago así. Si querés, Iñaki, no sé, podés refrescar y se rompe un poco de vuelta la cosa, pero apoyar Probablemente no, probablemente vuelva a aparecer donde estaba. Aparece último. No, Quedamos todos. eso sí, pero digo, apoyar el celular y dejarlo en el lugar y ya está. No sé si me está escuchando igual. Mueve la cabeza si me está escuchando. Aplaudí 2 veces si me está escuchando. Pará, que le digo por WhatsApp. Iñaki, salimos de Sí. Pero él está usando el celular, o sea que va a estar en la misma. Escribí un papel y mostrarlo en pantalla. No, es que de WhatsApp está. Ahí está, se fue. Ahí está. Ahí está. Bueno, continuemos. Entonces, Danan, seguí hablando. Cualquier cosa, yo tengo preparado otro layout donde no está Iñaki. Ah, bien. Terrible tirano. Bueno, No, agregar eso. Primero, darte la derecha
siempre la derecha. Con lo que dijiste de no estábamos preparados para esta cuarentena, es algo que los organismos oficiales dicen. Para los países pobres es contraproducente una cuarentena tan estricta como la que estamos teniendo nosotros acá. Hay, con el cuento de la salud, con que se murieron 20.000 tipos en Brasil y 30.000 tipos en Brasil, en una población que tiene más de 200 millones de habitantes, ¿no? Este miedo, ¿no? Se murieron 20.000 viejos de 96 años, qué tragedia. En un país de 200 millones de habitantes, resulta que aparecen 264 millones de nuevos casos de depresión en el mundo. Súmale esto, la ansiedad, el estrés y todas las cosas que produce este aislamiento, que es básicamente una tortura psicológica que estamos viviendo, en un país en el que no tenemos los recursos para hacer este tipo de cuarentena. Digo, no solamente es contraproducente, sino que agregar este interrogante, ¿no? Más que decir lo que se viene, preguntar qué es lo que se viene, cuando finalmente de alguna u otra forma terminen levantando esta cuarentena y la Argentina se encuentre con un país roto, el argentino se encuentre con un país roto, con un país en default, en que no hay plata, con un 50% de pobres, con las pymes cerradas, con locales cerrados, con comercios cerrados, con la gente comiéndose sus pocos ahorros. ¿Qué va a pasar más a corto plazo? ¿Qué va a pasar cuando un par de días antes del 17 de julio termina supuestamente esta poronga? Supuestamente, ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando Alberto? No, perdón. Por eso. Termina en septiembre. Esa es la idea del gobierno. Pero esta supuesta cuarentena. Claro, lo anunciado es el 17. Los papeles. Los papeles termina el 17 de julio. ¿Qué va a pasar cuando el 15 y 16, Alberto? ¿Qué va a pasar cuando Alberto se siente y diga, hola, muchas gracias por el esfuerzo a todos los argentinos, y diga que esto se extiende? ¿Qué va a pasar cuando la gente que está pobrecita con esa ilusión de que, bueno, el 17 puedo volver a abrir mi comercio, puedo volver a laburar, puedo volver a tener un plato de comida para mis hijos en vez de comer arroz y fideos porque no doy más, le digan, no, tenés que seguir. ¿Sabés qué? Este esfuerzo valió la pena y ahora seguimos hasta el 14 de agosto. ¿Qué va a pasar? Y agrego una sola cosa más de lo que decía Tipito, ¿no? Salir a la calle, ser un número. No nos olvidemos del poder de la presión social. Los gobiernos le tienen miedo a que el pueblo gane la calle, porque eso es lo que ejerce presión social. Y fíjense, un ejemplo tonto, y más allá del debate de si estamos a favor, en contra, el debate del aborto. Tenía media sanción en diputados la ley de aborto seguro, legal, gratuito, gratuito, ¿no? ¿Y qué pasó después? Salió un montón de gente a levantar pañuelitos celestes. ¿Ustedes me van a decir que eso no ejerció presión social en el Senado? Por supuesto que sí. Tomar las calles ejerce lo que se llama presión social, y los políticos no son inmunes a eso. Entonces, empecemos a ser conscientes de que es probable que sí, que acá termine todo como el orto, y seamos conscientes también de que protestar y visibilizarnos efectivamente sirve. Después, en el plano económico, político, creo que ustedes no hay mucho más que agregar realmente. Te robo un segundo, son Álvaro. hechos y es así, nada más. Pero además, no es solamente eso, a ver, esto es como cuando, viste, no tenés más acercarte a una mujer hermosa porque decís, no me da bola. Bueno, no, ya lo tenés. Bueno, esto es parecido. Ya se cerró tu negocio. Ya tenés hambre. Claro. Ya tenés inflación. Claro. ¿Cuál es tu límite? ¿Qué es lo que esperás? ¿Cuál crees que es el paso? A ver, vamos a pensarlo así, ¿no? Vamos a sacar Vicentín, porque Vicentín es la empresa, que no sé qué, y después vamos y le sacamos al rico para darle al pobre, y el rico se va a ir a la mierda, porque el rico es rico, no es pelotudo, ¿sí? Se va a ir a la mierda. Cuando se vaya a la mierda el rico, ¿quién te piensa que es el nuevo rico? El clase media. Y cuando le saquen a clase media, ¿quién te piensa que le van a sacar? Y así sucesivamente. Acá hay una sola persona que está haciendo negocio desde el día que empezó hasta que termine su gobierno. Políticos de mierda. Y Soros. Entonces la realidad es que o salimos o nos siguen quitando cosas. ¿Sí? No, yo no entiendo cuál es la evidencia que necesitan. ¿Cuál es? Estamos hablando de que el tipo que te golpeó, te prendió fuego, te cagó a palo, te violó y todo lo demás, que te estoy diciendo, che, mirá qué vas a seguir haciendo. ¿Vos decís? Para mí que va a cambiar. O sea, de verdad.
Perdón, Álvaro, era tu turno. Álvaro.